Buenas tardes, hermanas. De verdad es una alegría muy grande para mí estar compartiendo con todos ustedes este hermoso regalo que me dio Papá Dios hace 11 años. Bueno, este regalo fue el 5 de mayo de 1995 en la Universidad Nacional en Bogotá. Ese día iba a la facultad de odontología con un sobrino, un muchacho de 23 años. Él era odontólogo igual que yo. Estábamos haciendo una especialización y nos prestaban unos libros en la facultad de odontología. Mi esposo nos acompañaba y cuando íbamos a la facultad estaba lloviendo muchísimo y de camino a la facultad nos cayó un rayo. Usted no se imagina lo impresionante que fue eso. El rayo dejó sin vida a mi sobrino y a mí de inmediato. Mi esposo quedó inconsciente, muy golpeado. El rayo entró en el corazón, a mi sobrino le salió en el pie, se quemó por dentro. Afuera no le quedó sino, mi esposo me contaba porque él fue el que se quedó en el levantamiento del cadáver. Una imagen aquí en el corazón, la imagen del niño Jesús. Tenía una cadena con la imagen del niño Jesús y esa imagen quedó marcada en su corazón como cuando se marca el ganado. Un huequito en el pie. Con 23 añitos y él no se quemó su cuerpo por fuera y está en la presencia del Señor. Él no respondió a la resucitación, él no salió del paro cardíaco. En cambio a mí, hermanos, esto que ven ustedes es todo un milagro de amor de Dios. El rayo entró en el brazo, me quemó todo el brazo, quitó la carne de mis manos, quitó la carne de mis senos, de todo mi costado, todo mi estómago, mi vientre, se le cayó la carne casi toda, quedó con grandes huecos. Lo que peor se quemaron fueron mis piernas, quedaron como un carbón. Grandes pedazos de tejido se cayeron y quedaron pedazos del hueso desnudo. El rayo entró en el brazo, salió en el pie izquierdo, carbonizó, la palabra textual de los médicos, mis ovarios quedaron como uvas pasas. Tenía el dispositivo intrauterino, la T de cobre, ese dispositivo para no quedar embarazada, el DIU, y me carbonizó todos mis ovarios. Igual se me quemó el hígado, casi todo se necrosó, se quemó también, se afectaron gravemente mis pulmones, mis riñones, quedé en paro cardíaco igual que mi sobrino. Ustedes no se imaginan el don tan extraordinario de que ustedes me vean aquí, es ver al Dios vivo, amoroso, actuando sobre mi cuerpo. Rápidamente, pues les cuento así lo físico. Se demoraron en recogernos hasta que dejamos de pasar corriente. Cuando nos llevan a hacer la resucitación en la enfermería, mi sobrino no respondió, a mí el Señor me devuelve. Rápidamente me llevaron al Seguro Social, donde me anestesiaron para raspar todos los tejidos quemados. En una de varias cirugías que me hicieron, porque me tuvieron que hacer muchas, porque estaba muy quemada, tuve un paro cardíaco y le dicen a mi familia que no hay nada que hacer por mí, que yo estoy muy mal, que es como el que le echa agua hirviendo a una mata, que no hay posibilidad. Por eso ellos decían que no justificaban que me conectaran a una unidad de cuidados intensivos, era alargar mi sufrimiento. Sin embargo, mi esposo y mi hermana, ellos lloran e insisten para que a mí me conecten a una unidad de cuidados intensivos. Duré 3 días en coma muy grave y al tercer día, cuando ya estaba muriendo, me estaba totalmente dematizada, mis riñones, todo estaba en un colapso final, en un momento de agonía, nuestro Señor me devolvió. Ustedes no se imaginan la sorpresa para todos, para médicos, para todo el mundo, ver cómo el Señor me devuelve y ya al siguiente día ya me quitan el respirador, ya respiro por mí misma, me devuelven al seguro. Y duré 1 mes y medio en una etapa terriblemente dolorosa, donde raspaban todos mis tejidos a diario, quedaban al rojo vivo, quitaban todos esos tejidos necróticos.
Pero al mes y medio me dicen, hay que cortar las 2 piernas. Deportista. Me lo pasé toda mi vida haciendo dietas para buscar estar lo más delgada posible. Me moría por los aeróbicos, era mi pasión. Ustedes se imaginan para alguien que le encantaba estar bailando, tomando aguardiente, parrandeando y haciendo deporte, que le diga que le van a cortar las 2 piernas. ¿Saben cuáles eran mis valores en el instante que me cae el rayo? 2 valores tenía: el dinero y el estudio. Yo pensaba que el dinero lo compraba todo, que era capaz de todo. Y yo luchaba muchísimo por el dinero, era mi pasión. Yo decía que el dinero compraba todo lo que se necesitara. Entendí que el dinero no sirve para nada cuando a uno le van a cortar 2 piernas, porque con dos piernas no se pagan ni con todo el oro del mundo. Yo le pedí a nuestro Señor que no me cortara las piernas, que me las dejara, así fuera para medio caminar. Como pueden ver, hermanos, quedé patulequita, miren mi caminado, pero para la gloria de Dios camino. Nuestro Señor le devolvió la vida a mis piernas, eran negras como un carbón. Cuando los médicos regresan el lunes, eran sorprendidos, unas piernas como un carbón, tenían circulación. Me dolían, me pasan correntazos, tengo que usar bota de caucho para poder caminar, zapato tenis. Por eso, hermano, no se sorprendan si me ven en una fiesta de vestido largo con zapatos tenis. Es que no puedo usar de otro zapato porque me pueden dar correntazos y me tumban. Fue la única secuela que quedó en mi cuerpo, fuera de algunas cicatrices del rayo. Casi todo mi seno izquierdo se perdió y casi la mitad del derecho. Nuestro Señor restauró los senos, puso la carne que me faltaba acá y me dejó de escurrir agua y sangre, que duré 1 año y medio con ese dolor. No tenía periodo, estaban mis ovarios quemados. Pues al año y medio, nuestro Señor me regaló una hija. Se llama María José. Gloria a Dios por ese Dios vivo. Mi esposo me dice, ahora va donde el médico que le dijo que los ovarios estaban como uvas pasas y le va a decir que están como manzanas. Que ese cuentico de que nunca más hijos, mira, ve y le dices. Claro, no fui, pero fue un gran milagro. Fue tanto el milagro que hasta le pude dar el seno a mi niña. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo más hermoso. Y de verdad, perdónenme porque no hay palabras humanas que describan ese momento, no la hay. Yo me las daba de inteligente y la verdad le digo, las palabras no dicen nada. Cuando a mí me cayó el rayo, entré en una luz indescriptible, un amor infinito, algo que no se puede describir, tanta paz, tanta felicidad. Cuando yo voy hacia arriba, veo una luz hermosísima en el fondo. Vi a toda la humanidad en un mismo instante, como si el Señor me prestara sus ojos, libre del tiempo, libre del espacio. Yo vi a toda la humanidad, podía ver sus pensamientos, sus sentimientos, sus pecados. El pecado, hermanos, algo que me impresionó muchísimo, es vivo y entra a habitar dentro de uno y va siendo esclava a la persona, la va sometiendo en odio, resentimientos, amarguras, depresiones, y las personas se ven en unas tinieblas impresionantes, pero tan poquitas personas con luz, como unas lucecitas en ese mundo de tinieblas, las personas orantes, las personas eucarísticas que reciben a nuestro Señor, brillan como un sol en un mundo de tinieblas. Yo abracé a todo el mundo y nadie me sintió. Yo quería que la gente sintiera el amor que a mí me inundaba. Solo mi hija de 9 años, la que hoy en día está en el convento, hoy tiene 20 años, fue la única que sintió cuando yo la abracé y se asustó porque no me vio. Cuando yo voy muy arriba,
en ese amor infinito me encontré con mis padres, que ya habían fallecido, con todos mis parientes. En ese instante me di cuenta lo tonta que fui, creyendo en tantas cosas como reencarnación, poderes mentales, meditación trascendental y cuántas cosas. Tanto tiempo que duré leyéndome todos esos libros. Qué peligro tan grande para el católico, que yo, católica dietética, que no escasamente iba el domingo a misa, nunca me leí el libro de un evangelio, de la Biblia, un evangelio, nunca. Nunca me leí la vida de un santo, pero cuanto libro chatarra caía en mis manos, ahí estaba, poniendo la mente en blanco y recogiendo energías astrales. Y cuánta cantidad de barbaridades que caí en esto. Cuando yo estaba creyendo en las reencarnaciones, me llevó una amiga y gasté mucho dinero haciendo regresiones y andaba con el cuento de que mi bisabuela estaba reencarnada. Cuando estuve en esa época no comía sino verdura porque me daba miedo comerme a un abuelo frito o una tía asada o en bistec, porque como se supone que pueden reencarnar en personas, los parientes de uno pueden reencarnar en animales. Cuando veo a mi bisabuela me di cuenta que el animal era yo, creyendo en eso, porque no estaba reencarnada, allá estaba. Cuando yo voy subiendo más arriba y me voy acercando a esa luz infinita, qué amor tan grande, esa luz palpitaba. Era tanto el amor que salía de esa luz. Me di cuenta, cuando estoy muy cerca, que esa luz que palpitaba era un corazón. El corazón ardiente y abierto de Jesús era el que me esperaba. Vi en el fondo un lago de agua viva, indescriptible. Yo quería entrar, hermanos. Cuando yo quiero entrar, oigo la voz de mi esposo me grita y me dice: Gloria, por favor, no sea cobarde. Gloria, los niños. En ese instante lo veo sangrando, lo veo llorando y se detiene mi ascenso. Y les digo algo, hermanos, con vergüenza, no porque lo amara, porque en ese instante estaba el matrimonio de nosotros en la crisis más pavorosa de toda su historia. Lamentablemente hicimos un matrimonio sin Dios. Nos empezamos a coger en el matrimonio entre aguardiente, borracheras, baile. Ese fue nuestro preámbulo matrimonial. Eso fue nuestro noviazgo. Yo decía, uy, qué esposo tan chévere voy a tener, es parrandero, le gustaba el aguardiente igual que yo, bailamos rico. Y tan pronto me casé, empezaron los problemas, porque el primer fin de semana me quedé en la casa y se fue a parrandear solito. Y usted no se imagina lo doloroso que fue. Y entonces empezó a hacer dieta y a ponerme en forma, a traer a mi marido, y mi marido en la calle con sus amigos. Fue tantas crisis que viví yo en ese matrimonio, y aparentando una sonrisa de oreja a oreja por fuera de la casa. Por dentro eran las griterías y las peleas más horribles. Y salía de la casa cogiéndole la mano y sonriendo. Todo el mundo decía, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Lamentablemente empezaron las heridas, las palabras, los insultos. Y las palabras dañan profundamente una relación. Y lo más grave es que uno salga a contestar una palabra ofensiva y busque usted otra palabra más ofensiva donde desquitarse y donde le duele. Y entonces si él te dice que tú haces algo malo, tú le dices que no vales como hombre o qué sé yo. Bueno, a ver cómo uno lastima esa pareja. Hicimos una relación bastante complicada. Y yo me sentía, la verdad, muy cansada. Cuando a mí me cae el rayo, yo ya no quería seguir en el matrimonio. Estábamos viviendo una quiebra económica. Me tocaba trabajar muy duro para tratar de pagar tantas deudas. Y yo estaba desesperada viviendo con un hombre alcohólico. Porque pues, una persona que necesita estar tomando cada 8 días, pues es alcohólico. Igual yo también tomaba con mis amigas, y nuestros hijos, los comodines de la guerra, pobrecitos. Y
Lamentablemente yo llegué a estar un momento tan desesperada en el matrimonio que yo decía, oiga, me dejé el colmo. Bogotá, tan peligrosa que es, todos los días matan gente y a un borracho desgraciado de esto no le pasa nada. ¿Saben por qué todo esto, hermanos? Porque la gracia de Dios la dejamos afuera. Pensábamos que ser católicos era decir amén y ir los domingos a misa, pero como un par de cadáveres. Pero vivir en Dios, llevarnos la palabra de Dios y hacer la vida, no. Realmente no. Pero ¿saben qué les digo hoy, hermanos? Antes de seguir con el testimonio, hay algo hermoso, hermanos, y es un consejo que le quiero dar a mis hermanas. Cuando el Señor me regresó del accidente, yo tengo mi hogar destrozado. El mundo no lo sabe, mi familia no lo sabe, la gente que nos rodean, pero yo ya no quería saber nada del matrimonio. Estamos viendo momentos fuertes. ¿Y saben qué entendí, hermanos? Un matrimonio no lo arreglan las dietas de la esposa. No la arreglan el cuidar los senos y hacer muchos aeróbicos para mantener los glúteos firmes. Un matrimonio no lo arregla el alcohol ni la ropa sensual. No lo arregla nada. ¿Saben quién es el único que lo arregla? Dios. Ustedes se imaginan, pónganse en el punto de mi esposo, ver una mujer sin senos, con unos huecos en todo su cuerpo, muerta de dolores, patuleca, ya no toma, ya no es vulgar en sus chistes, ya no está todo bien, porque pensaba yo que por ser casada todo me estaba permitido. Y que era mi esposo, pues todo estaba bien y empiezo a poner mis límites. No, hasta aquí Dios primero. Yo no voy a traicionar a Dios. Empieza a encontrarse una mujer que quiere ir a misa y estar orando muchísimo. Qué complique para un hombre que se acuesta con una y le amanece otra. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo empecé a pedirle al Señor, Señor, cambia a mi marido, cambia a mi marido. ¿Cuándo vas a cambiar a mi marido? Y empecé a ir mucho al Santísimo, porque Él me dijo, tú sabes que yo estoy allí, ven, visítame, acompáñame. Y yo empecé a ir mucho al Sagrario. Y en el Sagrario empecé a escuchar la voz de Dios aquí en mi corazón profundamente. Y un día me dice, cambia tú, que eres la que lo necesita. Yo, ¿cómo? Luego yo no soy la víctima. Mire, ¿cómo así que cambie, Señor? Y me decía el Señor en lo profundo de mi corazón, tienes que cambiar, porque eres tú quien tienes que cambiar. Yo tengo un proceso con Él. Ve y le ves una virtud. Dile algo bonito, porque no hace sino mirarle los defectos y no le ves nada bueno. Y me voy a mirarlo. Y ese día mi esposo estaba muy bravo y me regañó tan duro. Y yo decía, ay Dios mío, pero ¿en dónde le veo algo bueno? Y me voy al Santísimo y otra vez digo, ay Señor, pero es que tú me dices, no mentirás. ¿Y cómo le voy a decir algo bonito si no le veo nada bueno? Y entonces me dice el Señor, mírale una virtud y reconócela y dile, y no vas a volver aquí si no le dices algo lindo a tu esposo. Y yo llegué y me quedé mirándolo y estaba tan bravo y yo no hallaba qué decirle. Y le dije, qué bonita camisa rosada tienes. ¿Y saben qué? Cambió todo. Me dice, ¿le gusta? Yo pensé que me podía poner moñitos en el pelo y a usted no le interesaba. Y entonces yo le dije, sí, se le ve re linda. Pues en ese instante el Señor me quita unas nuevas costras que tenían los ojos. Y empiezo a ver si yo me podía ir a varios países y podía salir a muchas partes a dar el testimonio. Era porque ese hombre Dios lo había transformado. Era tan ciega que no me estaba dando cuenta del proceso de Dios, porque yo quería uno así, a la velocidad, y no en el amor y en el proceso de Dios. Me doy cuenta que ese hombre ya no toma,
que ya no es un alcohólico. Y yo, imagínese un hombre dejar de ser alcohólico, que ya no está fumando 3 paquetes de cigarrillos diarios, que no se está fumando ni uno. Y me empiezo a dar cuenta cuán grande era el proceso del Señor. Y me dio vergüenza conmigo. A mí era la que me había pasado esto. Y era mucho más grande el cambio que Dios hizo en él. Y yo me iba y él parecía una gallina cuidando sus pollitos. Y me di cuenta, qué bueno es Dios. Lo que pasa es que no le reconocemos y no le agradecemos. Y digo esto, hermanos. Qué lindo. Qué lindo es dejarse tocar de Dios. Y ese es Dios silencioso que va trabajando en la casa de uno. La meta, hermanos, es el cielo. Esa es la meta. No somos parejas solo para acá, para el cielo, hermanos. Al cielo con nuestros hijos. No es fácil, pero esa es la meta. No con los ojos puestos aquí, en el ya, al cielo, hermanos. Hoy en día, mi esposo tiene 3 meses de estar con Papá Dios. Y siento la paz en mi corazón de saber que está con Dios. Ojalá ustedes lleguen y vean a sus esposos y les digan algo lindo. No lleven flores a una tumba. No importa lo que contesten, désenlas a Jesús en ellos. Y no esperen nada a cambio, porque el cristiano da sin esperar nada a cambio. Es tan lindo decirle a una persona que es buena cuando está viva y no unas flores en una tumba. Pero gracias a Dios me da mucha alegría por mi esposo, porque tiene lo más lindo, a Dios. Pero ¿saben qué? Bueno, vuelvo al testimonio. Cuando mi esposo me grita y me dice, Gloria, no te vayas, no seas cobarde. Y me quedo mirándolo, me di cuenta qué grande es el sacramento del matrimonio, hermanos. Porque por encima del sentimiento en que tenía para que él me hubiera traído de semejante gozo, fue verlo a él llorando. Y cuando me quedo llorando a mí me devuelven. Ahí entendí lo grande del sacramento del matrimonio. Es algo que trasciende, que nadie alcanza a valorar qué grande es que Dios se aparte de nosotros. Cuando yo bajé, encontré mi cuerpo sin vida, lo vi en la camilla, los médicos luchando por sacarme del paro cardíaco. Yo puse los pies aquí y sentí como si una chupa me jalara con violencia. Mi cuerpo convulsionó, fue muy doloroso entrar. Y veo mi cuerpo carbonizado. Pues esa experiencia del amor de Dios fue lindísima, lindísima, no lo puedo describir. Yo añoro por volver a Él. Yo sé que la muerte es ganancia, es un regalo, es algo maravilloso. Cuando tengo una segunda experiencia, y es que estoy en cirugía y tengo otro nuevo complicación cardíaca y todas estas cosas, empiezo a ver cómo de las paredes del quirófano empezaron a salir un montón de personas, aparentemente común y corriente, pero con una mirada de dolor.
veo con esa mirada de dolor, me doy cuenta que son todos los pecados que vienen por mí. Me doy cuenta que el pecado no es gratis, que el pecado tiene su paga. La paga del pecado era yo. Cuando yo veo todos esos pecados que vienen por mí, yo salí corriendo aterrorizada, no sé en qué instante, atravesé la pared del quirófano. Cuando yo entro en un montón de celdas, como laberintos, no sé cómo describirlo, porque es que eso es vivo. Y vi millares y millares de personas entre esas celdas. Al principio había muchísima luz y a medida que iba bajando se iba perdiendo la luz. Las personas que estaban arriba estaban hermosas, sus vestiduras como un sol, resplandecían como un sol. Me doy cuenta y vi que ellas estaban de ese resplandeciente porque eran las almas eucarísticas. Cada vez que recibían a nuestro Señor, su carne y su sangre las vestían de luz, como de un fuego blanco, y por eso sus vestiduras eran así, eran almas eucarísticas. Para mí fue hermoso ver a mi mamá allí, y me di cuenta cuando vi a mi mamá que mi mamá no era loca, porque yo pensaba que mi mamá era una mujer loca. Yo decía, solo una mujer loca puede tener un marido borracho, alcohólico, mujeriego, 7 hijos alcohólicos, porque de los 7 borrachos y parranderos. Cada 8 días nos reuníamos en mi casa, bailando, amaneciéndonos, tomando aguardiente, y decíamos que éramos muy alegres. Y mi mamá, en lugar de estar demacrada, llorando, dándose golpes de pecho y renegando de la vida, era linda, mantenía sonriente, ella era muy feliz. Y yo decía, mamá, usted sí es muy conchuda, debería darle pena, no le cabe un cuerno más en esa cabeza, no le cabe un cacho más, y usted muerta de la risa. Y entonces decía, mamá, no, pero ¿por qué voy a estar llorando si yo no soy la que estoy pecando? El que está pecando es mi marido. Y decía, mamá, yo voy al Santísimo y yo le pido a nuestro Señor que mi esposo cambie y que se salve y que no se condene, pero que no se haya a condenar por mi culpa, porque aquí en la casa encuentra su comida calientica, bien consentidito, y yo siempre le pido a nuestro Señor que él se salve. Entonces yo decía, no, mamá, es que no tiene dignidad, usted nació con la dignidad muerta. Y ella se lo pasaba en el Santísimo, arrodillada, con los brazos en cruz, y podía durar horas enteras, y quedaba como anestesiada. Y yo decía, ya se la fumó verde, porque se lo pasaba así en el Santísimo. Pues ¿saben qué? Ahí me di cuenta que mi mamá no era loca, fue una mujer que se llenó de Dios. Y no daba sino amor y paz. Mi mamá era una mujer dulce y yo no sabía cómo hacía para rendirle. No había lavadora ni nada porque éramos pobres, y le alcanzaba el tiempo para arreglar a 7 muchachos y estar pendiente de todos. A todos nos consentía. Con mi papá era un amor completo, y pendiente de ir a barrerle la parroquia al padre, de visitar enfermos. Pues claro, ¿de dónde venía esa fuerza? De Dios. Y mamá decía, yo amo tanto a Dios que no le doy permiso a los demás de quitarme la paz que Dios me ha dado aquí. Sin embargo, yo con ella no me pude quedar, ella había fallecido 6 años atrás. Yo seguí bajando, y cuando iba bajando las personas iban deformando. El pecado deforma, hermanos. Cuando yo estoy muy abajo, qué olor tan nauseabundo, qué olor tan espantoso. Me doy cuenta que la que peor huele soy yo. Me doy cuenta que todos los pecados son vivos, y que tanto que gasté dinero en ropa y en gimnasios y todo, y me miro en mi interior y estaba absolutamente, perdónenme la palabra, putrefacta. Todas esas criaturas chillaban dentro de mí, se movían, se reían, y me doy cuenta que todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años hasta ese último instante de mi vida estaban dentro de mí, chillaban, parecía un infierno viviente. Así como mi mamá parecía un sol maravilloso, yo parecía un infierno, espantosa. ¿Y saben por qué? Porque a los 13 años yo morí. Qué triste, hermanos. Lo más astuto que hizo el diablo conmigo a los 13 años
fue que nunca más me volví a confesar. Yo era una niña juiciosa, de oración, de rosario, me gustaba ir a misa. Hasta los 13 años que conozco unas amigas en el colegio, con ellas empecé a fumar, a tomar, a volarme del colegio, a ir a ver películas de cine rojo. Ahí empecé y me las daba disque libre. ¿Y cuál libre? Pensaba lo que mis amigas pensaban y hacía lo que ellas hacían. Y si no, mis amigas me hacían sentir ridícula. Me hacían sentir lo peor porque era virgen. Me hacían sentir que yo era un animal raro y siempre me hacían sentir como si uno no valiera dentro del grupo. Con ellas aprendí que era normal que todo el mundo se acostara con todo el mundo. Aprendí bien normal el aborto porque ellas abortaron. Cuando mi grupo empezó a abortar, cayeron, imagínense una niña deprimida post-aborto. Ellas decían que eso no era nada, pero eso fue mentira, porque ese grupo se vino a pique. Empezaron a fumar marihuana, a consumir el LSD, y a mí me ofrecían. ¿Saben por qué no caí en la marihuana y en el LSD? Por la oración de mi mamá. ¿Saben por qué yo no me volví prostituta? ¿Saben por qué yo no me volví prostituta cuando mis amigas se habían vuelto prostitutas? Porque eso no era no era amor libre, como decían ellas, y que eran muy modernas, no, eso se llama prostitución. Mis amigas entraron en la prostitución. ¿Por qué yo no caí en esa prostitución? Porque Dios me dio la gracia de ser una mujer de un solo hombre, mi único novio, mi esposo, por la oración de una mamá. Por eso yo le digo, mujeres, oren, oren y confíen. Oren y confíen, porque eso hizo mi madre. Mi madre siempre oró y siempre confió. Y él le decía, mamá, tanto que reza usted para que mi papá se convierta, y papá sigue él mismo, con muchas, no con las mismas, con muchas. Entonces decía mamá, no, es que yo oro, ese trabajo es del Señor, el cuánto sí lo pone Él, eso sí no es mi asunto. Yo, ¿por qué me voy a amargar si yo confío en Dios? De verdad, mi madre oró muchísimo por nosotros. Cuando estoy allá, el Señor me mostró, gracias a la oración de mi madre, a pesar de que yo me hundí, no me fui más abajo. El poder de oración de una madre. Cuando yo veo que todos esos pecados chillan en mí, ¿saben qué fue lo más astuto del diablo? No me volví a confesar desde los 13 años. Confesión sacramental. Y por supuesto, el demonio tenía poder sobre mí, todos los pecados estaban dentro de mí. Cuando uno peca y peca y peca, ¿saben qué es lo malo, hermanos? Pierde conciencia de pecado y nada es pecado. Cuando yo empecé a pecar, el demonio me puso unas costras en mis ojos, vivos, unos demonios vivos, la ceguera espiritual. Y uno ve las cosas defendiendo el criterio del demonio. Yo empecé a defender el aborto. Pobrecita las niñas que violan, pobrecita una mamá con un síndrome de Down. No, ¿qué tal? Hay que matar a esos muchachitos, porque una mujer tiene que tener un hijo que no quiere, no, y porque ya siempre la mujer tiene que echar malo. Y yo empecé a defender el criterio de ojo por ojo y diente por diente. Si tu marido es infiel, desquítate. Gracias a Dios nunca lo hice, pero sí destruí muchos hogares y aconsejé a muchísimas compañeras a que abandonaran a sus maridos y se desquitaran. Lo que yo no hacía, lo mandaba a hacer. Y tristemente terminé defendiendo el divorcio, la eutanasia, el aborto y toda esta cantidad de cosas. Simplemente fui un instrumento útil en las manos del demonio. Y tenía una doble vida, ¿saben? Porque cuando uno pierde la conciencia de pecado, pues yo iba los domingos a misa, pero cuando yo veía a la gente de oración, yo decía, uy, esos lambeladrillos, esas viejas menopáusicas que se lo pasan en la iglesia debajo de las naguas de los curas. Detestaba a la gente de oración. Por eso, la primera que empecé a odiar, a detestar, fue mi mamá. Lo que pasa es que cuando uno tiene una doble vida, aparenta a unas personas ser una cosa, pero realmente en el fondo era otra. Fue tanto mi crisis de fe que al final de mi vida yo pensaba que el diablo no existía, que eran invenciones de los curas.
y que Dios tampoco. Porque yo decía, si existe Dios, se desquitó. Mire la vida que me ha dado tan desgraciada. Trabajando para mantener un matrimonio, para mantener un hogar, aguantándome un borracho. Miren, esta vida tan desgraciada, no puede existir Dios. Pues ahí me di cuenta, cuando estaba allí, que mi alma habitaba en un infierno. Por eso no tenía paz, por eso eran insultos con mi familia y peleas, aunque por fuera era un amor con la gente. Quien me viera a mí, ¿quién me iba a creer cómo era en la casa? Insultos y peleas. Yo decía, antes de que me ataquen, yo mejor ataco, porque mi casa era un campo de guerra. Cuando yo seguí bajando, llegué a unos pantanos y en esos pantanos gritaban todas las personas. Estaban avergonzadísimas. Ahí vi a mi papá gritando. Cuando yo a mi papá gritando entre esos pantanos, le grito, papi, ¿usted qué hace aquí? Mi papá gritaba y decía, mi hija, el adulterio, mi hija, el adulterio. Mi papá aquí en la tierra decía que cuando estaba vivo que eso no era pecado, tener más mujeres. Decía mi papá, no, ¿qué va a ser pecado? Si hubiera sido pecado, Dios no nos manda a los hombres con tantas ganas. Decía mi papá, pecado es si yo dejo mi hogar y dejo a mi mujer, eso sí sería pecado. Decía mi papá, ¿sabe qué es pecado? Desaprovechar a las mujeres que se volvieron unas cualquieras. Con una florecita y un chocolate ya están en la cama. Qué pecado, qué lástima, decía mi papá. Las mujeres no tienen dignidad, ya no valen nada. Antes uno para conquistar a una mujer, qué problema y qué lío. Ahora con 2 chocolates ya están en la cama. Entonces decía mi papá, no, bobo sería uno desaprovechar a las mujeres. Y le decía a mis hermanos, ustedes tienen que ser machos iguales a su papá, bien machos, y tener una esposa buena. Eso sí, pidan una esposa buena, que no le vayan a poner los cachos y que ustedes críen sus propios hijos. Pero para las mujeres de diversión, cójanlas afuera, vayan a la iglesia a conseguir una mujer para la casa. Y ¿saben qué? Cuando estaba ya mi papá, libre del tiempo y libre del espacio, en ese eterno presente, mi padre gritaba y gemía cada vez que veía a mis hermanos llegar borrachos, maltratando a sus hijos cuando estaban enlagunados o a sus esposas. Y el grito más terrible para mi padre, el tormento más grande, era ver a mis hermanos acostándose con otra mujer fuera de su esposa. Ahí sí gritaba con un dolor impresionante. Y cuando yo no me pude quedar, cuando yo voy bajando, mi padre decía, gracias Señor, gracias a esos 38 años de oración de esa santa mujer que tú me diste por esposa, gracias a esos 38 años yo me salvé. 8 años antes de morir mi papá se confiesa y se arrepiente. Y mi mamá estaba feliz, ella lloraba ese día. Y entonces yo le decía a mamá, ay, pues cuidado, no, ya cuchito, cualquiera se convierte. Y sin embargo, yo no me pude quedar con mi padre porque yo seguí bajando contra mi voluntad. Duré toda la vida trabajando mi voluntad, el poder de la mente y todas esas cosas, de nada me servía, yo seguía bajando. Cuando llegué a una parte plana se abrió una boca espantosa, un odio vivo me chupa y yo me voy de cabeza. Cuando me estoy yendo de cabeza, me cogen de los pies. De inmediato, todo ese odio, era un odio vivo, todas esas criaturas de odio viviente se botan sobre mí, no había candela y me quemaban. En los pecados, por primera vez me empezaron a quemar, me quemaban de adentro. Sentía que me estaba pero incendiando. Les digo que el dolor de las quemaduras de mi cuerpo no eran nada. Cuando yo estoy allí, yo empiezo a gritar desesperada, por favor, sáquenme de aquí. Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo a nadie le hacía daño. Yo le daba mercado a los pobres y saqué muchas muelas gratis a los necesitados. Por favor, sáquenme de aquí. Cuando estoy gritando, digo, es que soy católica. Ahí sí era católica. Es que soy católica, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, veo una luz, unas escaleras encima del hueco.
tenían mucha luz. ¿Ustedes se imaginan una luz en unas tinieblas vivas? Vi a mis padres en esos huecos, en esas escaleras. Mi papá estaba en el primer escalón con poquita luz. 4 escalones más arriba estaba mi mamá con muchísima luz. Cuando yo los veo, me dio una alegría, pensé que me iban a sacar. Es más, en ese instante casi mato a mi hermana de un infarto, a la médico, porque solo a ella la dejaban irme a ver en esos momentos de más gravedad, donde estaba yo entubada. Y no, ¿quién puede hablar entubado, así inconsciente en ese momento? Y mi hermana escucha cuando yo le digo, mi papá y mi mamá están aquí, vienen por mí. Ella se asustó toda, y porque pues imagínense, yo con los ojos cerrados y me oyó. Y empezó ya, se la van a llevar, váyase papá, váyase mamá, no se la lleven. Pues los médicos la sacaron pensando que mi hermana le había dado un colapso nervioso por todo este sufrimiento. Pero es que fue una alegría para mí verlos. Cuando yo los veo le grito, papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo le grito a ellos que me saquen de ahí, ellos bajan la vista y me ven en ese hueco. ¡Qué dolor tan grande cuando me ven ellos en ese hueco! Mi padre pone sus manos aquí y dice, no, Señor, mi hija no. Mi padre llorando como un bebé, con un dolor. Yo era la consentida de mi padre. Mi mamá no llora, nada le quitaba la paz de su rostro, pero yo le veía que me miraba con dolor y ella podía orar y mirar arriba. Mi padre no. Yo en ese instante entiendo que ellos no me pueden sacar, pero ustedes acuérdense de mí, hermanas, cuando ustedes estén allá. Todos los padres vamos a responderle a nuestro Señor qué hogar le hemos dado a nuestros hijos. Todos los padres. Pero por primera vez yo era tan feminista. Yo decía que a la mujer le había tocado muy duro en la vida, que la mujer era una pobre víctima. Por primera vez me alegré de ser mujer. ¿Cómo le toca de terrible responderle a los hombres a nuestro Señor? Porque a mi padre le empiezan a preguntar, ¿por qué ella no ora de corazón? ¿Por qué no la bendecías? ¿Por qué no le mostraste el amor de Dios? ¿Por qué le enseñaste a decir mentiras a los 5 años y a los 13 le castigas por mentirosa? Le empiezan a mostrar a mi papá que él tenía la autoridad y el amor de Dios en su corazón para haber imprimido en mí valores y haber imprimido en mí los mandamientos que ya estaban escritos en mi corazón, porque Dios me los había puesto en mi corazón, y mi papá estaba llamado a fortalecer esos mandamientos en mí con su vivencia. Y le empiezan a mostrar a mi papá cómo él podía tomar alcohol, aguardiente con nosotros, y cómo mi padre, sin darse cuenta, nos entregó con sus pensamientos y su manera de actuar en las manos de las tinieblas. Qué grande es ser padre para direccionar los hijos hacia Dios. Y el Señor muestra el don de imprimir que tienen los padres, sobre todo el papá, desde la fecundación hasta los 12 años. ¿Y qué hogar es el que uno le da a esa criatura desde la fecundación hasta los 12 años? En cambio, la mujer es un vaso de Dios, el vaso de Dios de la ternura. Ustedes no se imaginan, una mujer la mira el Señor con más ternura. ¿Por qué? Porque la mujer que da ternura a sus hijos, ternura a su esposo, dulzura, imprime en los niños un don de seguridad y de amor muy grande. El momento en que una mujer le está dando el seno a su bebé, ese bebé se escurre así y hay un momento de mucha paz. En ese instante el Espíritu Santo se posa a gozarse de ese momento de ternura. ¿Cuánta seguridad tiene un bebé de tener una mamá que le está dando su seno? El don de dar ternura a una mamá. El niño puede ser el más feíto, parecerse una rana, y la mamá dice, ay, tan lindo, mijito, es precioso, miren qué amor. Miren, la mamá siempre en ese amor que ve a su hijo tan especial le da mucha seguridad, y esa es la ternura de Dios en el corazón de una mujer. Lo que hacía mamá, todo lo que hacía sabía rico y era pobre.
Y así fueran unas papas, sabían deliciosas. ¿Por qué? Porque ella lo hacía con amor. Dejaba que ese Dios al cual recibía aquí y vivía aquí en su corazón, ella daba amor, daba paz. Pues cuando yo veo el dolor de mis padres, yo empiezo a gritar: por favor, sáquenme de aquí, miren, yo soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. Cuando grito por segunda vez que soy católica, se escucha una voz tan dulce, todo lo llena de paz, y me dice esa voz: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. ¿Mandamientos? 10. ¡Ah, que maten! Ni idea. ¿Ustedes se imaginan el susto? Y yo mismo pensé, perdónenme, era mi palabra favorita: miércoles, ¿qué voy a hacer? No, ya sé. Voy a echar un discurso con el primer mandamiento para que no se noten los otros, que ese sí me lo sé. Y dije: el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y me dice esa voz: muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité: yo sí, yo sí, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras de falsedad se me van al piso. A mí, ¿de qué me servía que la gente me dijera que tan linda y tan buena si allá me veían como era, tal cual? Y en ese instante me dicen: no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos amaste a tu prójimo como a ti misma. Tú hiciste un Dios a tu acomodo, solo te acordabas de tu Señor en momentos de necesidad. Ahí sí doblaba rodilla. Y tus peticiones: dinero, prosperidad, dinero, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió. Tu Dios, el dinero. A mí cuando me dicen que mi Dios es el dinero, yo grité: ¿pero cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas deudas. Hasta ahí hablé, porque en ese instante me abrieron el libro de mi vida. Hermanos, qué vergüenza, porque es tan difícil describirlo. Fíjese que ni el sacerdote que le pasó lo mismo, que siendo un sacerdote aquí en Estados Unidos, lo puede describir lo hermoso que es ese momento. Uno lo que dice es nada, porque cuando a mí me abren el libro de mi vida, vi toda mi vida, desde la fecundación hasta el último instante de mi vida. Fue hermoso ver lo espiritual, lo que uno no ve con los ojos. El Señor sí le muestra a uno como Él lo ve, en la profundidad, la vida de uno. No se alcanzaron ni a unir el óvulo y el espermatozoide, ni a tocar, cuando hubo un chas, como una explosión, y se prendió como un sol hermosísimo en el vientre de mi mamá, mi alma. Y desde ese mismo instante yo hablaba con Dios. Y todos los bebés hablan con Dios. Y no han visto esos nenes que se ríen y sueltan unas risotadas, unas carcajadas, y uno dice: se está riendo con Dios. Los bebecitos recién nacidos, y le da a uno mucha ternura cuando sueltan en esas risotadas. Sí, están disfrutando el amor de Dios. Y el Señor es así, personal con la criatura, hasta que la criatura tiene conocimiento y empieza a tener un proceso mental y empieza a razonar. Cuando la criatura razona, nuestro Señor se esconde dentro como un fuego del corazón de la criatura, porque respeta su libre albedrío. Mi alma era como un sol hermosísimo, lleno del amor de Dios. Cuando yo estaba, hagan de cuenta, un vasito lleno de su amor. Cuando yo estaba llena del amor de Dios, tenía unas ganas de cambiar al mundo. Me dolían los pobres, los necesitados. Mi madre me enseñó que habían pobres más pobres que yo. Yo no sabía que yo era pobre hasta que llegué a Bogotá. De resto no sabía, porque mi madre nos enseñó que había gente más pobre y necesitada. Imprimió mucho en nosotros el don de la caridad, de mirar a las demás personas con amor. ¿Saben que cuando yo empecé a pecar, hagan de cuenta que le echan ustedes barro a este vaso, a esta agua, y otra vez pecan, y un pecado le abre la puerta a otro, y una mentira le abre la puerta a otra mentira más grande, y la mentira a la pereza, y la pereza a la envidia, y la envidia al aburrimiento, y se va llenando uno de pecados. ¿Saben cuándo mi alma volvió a quedar limpia como la nieve? En mi primera confesión.
Y de ahí hasta los 13 años que me hice mi última confesión sacramental bien hecha. Veía del corazón del sacerdote. Qué gran don es un sacerdote, hermanos. Es un regalo que nosotros no nos merecemos. Del corazón del sacerdote salía Jesús sangrando. ¿Saben por qué? Porque su unción viene por un regalo de Dios Padre que nos da a nosotros. Ellos, desde la fecundación, un sacerdote tiene una herida de amor a Dios. Así como el corazón de Jesús está abierto, la luz que yo veía y una entrada a un lago es la herida del corazón de Jesús. El sacerdote también tiene herido su corazón. ¿Saben por qué? Porque nacen de heridos amor a Dios. Aman tanto a Dios que se entregan negándose a sí mismos, entregan toda su vida, peleando con su carne, entregándose a una comunidad que no hace sino hablar mal de ellos y exigir. Pero ¿quién ora por ellos? ¿Quién le dice a Dios gracias por el don de la vida de ellos que están a través de ellos? Dios derrama su gracia y se da el mismo Jesús a través del sacerdote. Del corazón del sacerdote salía Jesús sangrando. Mi alma sucia, maloliente, llena de pecado. Vieran la ternura de nuestro Señor entrando dentro de mi alma y arrancando cada pecado que yo confesaba con esa ternura. Si vieran la alegría en el cielo. ¿Sabe a qué viene un sacerdote? A tener de fiesta a Dios Padre todos los días. Porque en el cielo hay una fiesta cada vez que un pecador arrepentido vuelve y humildemente dobla rodilla, pide perdón. Y en ese instante se derrama el don maravilloso del perdón de nuestros pecados a través de ese sacerdote que da a Jesús vivo, sangrante, entrando dentro de nuestra alma y limpiándonos. El alma queda limpia como la nieve. Por eso cuando hay una confesión bien hecha se queda uno liviano. No hay don de sanación más grande que la confesión. ¿Por qué? Porque quedamos libres de todas esas cosas. El Señor entra a sanarnos nuestros recuerdos, nuestra mente, nuestros sentimientos. Es hermoso ver cuando el Señor Jesús sale y coge el pagaré que hemos firmado de pertenencia al demonio por nuestros pecados. El demonio es llamado. Y cuando el sacerdote dice, por el poder que me confiere la iglesia, tus pecados quedan perdonados, en ese instante nuestro Señor rompe ese pagaré y dice, es mía, yo he pagado con mi sangre. Dígame, ¿no hay amor más grande que ese? El amor de un Dios. Por eso es un gran pecado hablar mal de los sacerdotes. Miren, en el primer mandamiento me fue terriblemente hablando mal de los sacerdotes. Yo toda la vida decía que yo no me confesaba con un hombre más malo que yo, que un hombre pecador, que un homosexual, que esos depravados. Y el Señor me mostraba el don. Pues el hombre puede ser muy pecador, pero el don de Dios es derramado a través del corazón y de la donación que hace el sacerdote. Y me decía, ¿con qué derecho, con qué autoridad moral juzgabas a mis sacerdotes? Te hacías Dios juzgándolos a ellos. Y me mostró, no hay generación más perversa de todos los tiempos que esta. Esta generación es la más perversa, donde la mujer es tan inteligente, es tan moderna, le disputa a los hombres los cargos públicos y en el mundo se desarrolla, pero tan bien, tenemos tanta inteligencia que en esta inteligencia, donde estos últimos 100 años, donde la mujer ha tomado tanto poder, entre comillas, nunca la tierra se había empapado de tanta sangre y sangre inocente como ahorita que las mujeres somos tan inteligentes. ¿Saben por qué? Porque las mujeres dejamos de ser formadoras de humanidad y cuando salimos a mantener a nuestros hijos y a poder organizar el mundo, nos volvimos los seres más depravados de la naturaleza.
matando a nuestros propios hijos en las entrañas. La cantidad de abortos, nuestro Señor la muestra. Todo está totalmente inundado de bebés destrozados. Eso es lo que muestra nuestro Señor. Cuando yo hablaba de los sacerdotes, el Señor me mostraba las mujeres cuando abortamos, nuestros hijos despedazados cuando un médico lo está despedazando, el grito que pega la naturaleza, la creación y el mismo Jesús, porque en Jesús no hay tiempo, 2000 años para nuestro tiempo, en Dios no hay tiempo, Él está libre del tiempo. Y en ese eterno y santo sacrificio el Señor gime de dolor viendo a mujeres destrozando a sus propios hijos en las entrañas. Cómo el enemigo ha llevado a toda esta generación, entre comillas, tan intelectual y tan estudiosa y tan científica y tan avanzada a ser esclavos, a rendir un culto a nuestros genitales y pensar que ser feliz es darle culto a los genitales. Y no importa, ¿qué quiere el enemigo? El enemigo quiere sacrificio humano. ¿Qué es un aborto? Como lo vi yo, qué dolor. Es un Dios llorando en una cruz, viendo a sus hijas, formadoras de humanidad y de ternura de Dios, destrozando a sus propios hijos en las entrañas. Como el enemigo dice, disfruta, goza, goza, mira, usa los preservativos, usa esto, usa aquello, porque él sabe que eso de los preservativos que evitan el aborto, el embarazo es falso. Muchos sí se evitan, pero ¿cuántos de los abortos vienen por cuenta de un condón, de un preservativo? El Señor muestra esas mentiras del demonio y de los estados que generan movimientos para que sean generaciones malditas, países malditos los que tienen el aborto aprobado en sus leyes. Porque ¿qué es maldito? Hacer lo que el mal dice. ¿Y qué dice el mal? Que hay que sacrificar nuestros propios hijos, hay que asesinarlos. Por cada bebé que una mujer mata, esa sangre derramada, esa sangre inocente, corderito sin mancha, un bebé. ¿Qué pecado ha cometido ese bebé? ¿Cuál? Pues con esa sangre derramada, el enemigo coge de esa sangre y abre del fondo de los abismos demonios de apostasía. Por eso hoy es difícil que la gente se termine en la religión en que se crió, confundidos. Terminan abandonando al mismo Cristo, su cuerpo y su sangre, y en el nombre del mismo Cristo salen a buscar a Cristo, porque esos demonios que están saliendo por cuenta del aborto son de los de mayor jerarquía, capaz de confundir el intelecto del hombre, a crear todas esas falsas teologías. Qué pesar, siendo nosotras mujeres utilizadas por el enemigo. Nunca una mujer, muy rara vez, una mujer era capaz de abandonar a sus hijos porque se enamoraba de otro hombre. Hoy en día uno ve un montón de hombres cargando a sus hijitos porque su mujer se enamoró de otro hombre y se fue a ser feliz. Una mujer se negaba a sí misma por el bien de sus hijos, por el bien de su hogar. Y hoy en día la mujer, lamentablemente, somos buenos instrumentos del enemigo para llevar la humanidad donde está. El enemigo nos sacó de la formación de nuestros hijos y nuestros hijos los forman el televisor, el computador, los juegos de video. Nuestros hijos quieren la ropa de moda y quieren la música metálica y la música rock y estar gozando la vida y no trascienden, porque la mujer nos sacaron del donde nos creíamos subestimadas, formadoras de humanidad. Y ese dolor es el Señor me lo mostraba, el dolor de nuestro Señor, de hogares destruidos, humanidad sin Dios, humanidad que solo viene a gozar y a disfrutar la vida y el inmediato. Cuando me preguntan qué tesoros espirituales traes, tesoros, mis manos iban vacías. Y me dice, ¿de qué te sirve decir que tenías tus apartamentos? ¿De qué te sirve decir que eras una profesional donde te sentías con tu ego muy alto? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió tanto culto a tu cuerpo? Yo me la llevé ante anorexias, bulimias, dietas para adelgazar, plásticos y de todas las cosas por estar delgada, drogas. Me decía, ¿de qué te sirvió? Porque te pusieron unos patrones que una mujer vale por lo que muestra.
Por eso te esclavizaste y cuánto daño hiciste a tu cuerpo y cuánto te amargaste porque no estabas en los patrones que el enemigo te puso para hacerte sentir desgraciada. ¿Te pudiste traer en tu cuerpo? ¿O el polvo de un ladrillo aquí, de una de tus casas? Y es cuando me dice, todo lo que tú tenías, lo tenías en bendición. Mucho se te dio, mucho se te pregunta. De cada grano de arroz que yo boté en mi vida, le di cuentas a nuestro Señor. Mientras yo botaba la comida, el Señor me mostraba cuánta gente se estaba muriendo de hambre. Me mostró toda la ropa que tenía en mis closets y cómo usaba la ropa y volvía y la colgaba. Cuánta gente desnuda en mi país y en el mundo entero. Me empezó a preguntar por cada niña que estaba abortando y me mostró que yo era partícipe del aborto. El aborto no solo es un pecado individual, es un pecado de humanidad. Y si nosotros no hemos hecho nada por gritar y defender la vida, nosotros también hemos abortado. Miren, para que quede más claro, un pecado individual y un pecado de comunidad. El pecado de comunidad es mi pecado si yo no he hecho nada, porque hay un pecado que se llama de omisión. Y la omisión es el bien que dejo de hacer. Nosotros los católicos venimos a hacer fermento en la masa. Y si no somos fermento, ¿qué pasa con el resto? Pues ese resto es el que Dios pregunta. Miren un ejemplo, Colombia, tristemente, hace unos meses es maldito, un país maldito. ¿Por qué? Porque 5 personas impusieron en un país el aborto. ¿Quiénes no son malditos en mi país? En mi país no son malditos los hijos de la madre. ¿Cuál madre? La iglesia. Los que se han levantado, los que se han pronunciado. De resto, todos vamos a responderle a nuestro Señor de todos los abortos que se han hecho en el mundo entero. Porque no hay pecado más abominable que haya llevado a la humanidad al punto más bajo y que la va a seguir llevando que el aborto, hermanos. Como es muy linda la visión, como el Señor le muestra a uno. Y le muestra que uno sí viene a transformar no solo su casa, sino al mundo entero. Que el mundo entero vea que es un católico, no un católico ladrón, un católico mal empleado, un católico que vive viendo a ver a quién tumba, a quién le hace daño, un católico amargado que es capaz de destruir a alguien o hacerle daño. Y cuando se cierra ese libro de la vida, yo me doy cuenta que he venido a destruir. El Señor me muestra que me he venido a burlar de los demás. El Señor me muestra que hice mucho daño a las personas, que cuando me burlaba de alguien, ¿qué sentía esa persona yo me burlaba de ella? Cuando yo le decía a esa persona que parecía un marrano, ¿qué sentía esa persona? ¿Cómo se le iba su autoestima al piso? ¿Cuánta gente lastimé? ¿Cómo dañé a todas las personas que me rodeaban? En lugar de acercar mi familia a Dios, los alejé. En lugar de acercar a la humanidad a Dios, les vendí de mis principios. ¿Cuáles? Los ateos, el inmediatismo, el dinero. Y como yo tenía una doble vida, con mi familia era uno, con mis amigos era otro, con mis pacientes otra, nadie me conocía, solo Dios. ¿Ustedes se imaginan cuando se cerró el libro de la vida? Cuando se cerró el libro de la vida, yo empecé a pedirle a todos los santos que me salvaran. ¡Qué dolor el mal que hice! ¡Qué dolor! ¿Cuántas almas arrasé en mi vida? ¿A cuánta gente saqué del camino de Dios? ¿A cuánta gente confundí? ¿A cuánta gente llevé a la brujería y a la adivinación y a todas estas cosas? A mis hermanas, a mis amigas, a mis pacientes. ¿Cuánto veneno hice? ¿Qué puede hacer una fruta cuando se daña? Dañar todo lo que se rodea. Eso hace un alma en pecado. Cuando yo empecé a pedirle a todos los santos que me salvaran, cuando se me acaban todos los santos y veo que no hay nada que hacer por mí, levanto los ojos. Me encontré con los ojos de mi mamá. Cuando llego a mi madre le digo: mami, qué vergüenza, me condené. Donde yo voy, madre, no
te voy a volver a ver jamás. Dios no me estaba condenando, hermanos, porque ¿saben qué fue lo lindo de la vida, el libro de la vida? Ver a un Dios vivo que nos cuida, que nos protege, que nos ruega. Hasta el último instante de mi vida me estaba rogando para que yo volviera a Él. Me estaba invitando a la confesión. Me estaba rogando a través de sus sacerdotes, de sus religiosas, de las personas de oración. Él me buscó. Ese fue mi dolor. El dolor cuando uno está allá es ver el dolor de la respuesta que le da uno al amor de Dios. Cómo Él le ruega para que uno se confiese. Cómo le ruega a Él para que uno lo reciba a Él en su cuerpo y en su sangre aquí. Cuando uno ve la Eucaristía, ver que del corazón del sacerdote sale Jesús y que Jesús saca de su corazón un pedazo de su carne, y cuando dicen esta es mi carne, Él pone un pedazo de su carne ahí en esa patena y llena de sangre aquí, y como en una Eucaristía se une toda la plenitud del amor de Dios, los ángeles, los santos, la Virgen, todos ahí, las almas del purgatorio en cada Eucaristía, y nosotros disfrutándonos de ese amor tan grande de un Dios enamorado que no niega lo más grande que Él tiene a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Ese es el dolor más grande, hermanos, la respuesta que le da uno al amor de Dios. Cuando yo le grito a mi mamá, me condené, es que Dios no me estaba condenando. Yo, en mi libre albedrío, escogí una vida sin Dios. Y Él, que respeta tanto la libertad del hombre, si yo aquí en la tierra vivo sin Dios, la eternidad voy a estar sin Dios. El enemigo me podrá decir que fresca, que usted va para el cielo con amante incluido y haciendo daño, y robando y mintiendo y haciendo daño. No, ese Dios que se da por amor a nosotros es para darnos vida eterna, pero también para cristificarnos y para mirar con amor a toda la humanidad y desear la salvación de todos, incluyendo la nuestra. Cuando le digo a mi madre que me condené, mi mamá levanta sus dos dedos arriba y me señala. Yo no sé qué vi, pero saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y vi un momento hermoso en mi vida cuando me dice una paciente: mire, doctora, usted es una mujer muy materialista, pero un día lo va a necesitar. Cuando usted esté en inminente peligro, cualquiera que él sea, pídale a Jesucristo que la cubra con su sangre, que Él nunca, nunca la va a abandonar, porque Él pagó un precio de sangre por usted. Y yo con ese dolor le clamé a nuestro Señor: Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname. Dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque Él me sacó de ese hueco, me puso en esa parte planita y me dice con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero no por la oración de tu familia, porque es normal que ellos lloren y clamen por ti, sino por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre que han llorado y han clamado por ti. ¿Saben qué vi, hermanos? El gran poder de la oración de intercesión. En mi país, mucha gente oró por mí cuando se enteró en los medios de comunicación, la prensa, la radio, en todo salió la noticia del rayo. Y muchísima gente, sin ser de mi familia, oró por mí. ¿Saben que vivía la Santísima Virgen María corriendo por mi país y recogiendo todas las oraciones del pueblo colombiano en su mano izquierda?
En la mano derecha, la de todos los santos, porque los santos siempre están orando por nuestra salvación. Y ella dobló rodilla en el momento en que el sacerdote eleva a nuestro Señor. Es un momento demasiado grande para pedir conversión, porque en ese instante los demonios, con todo y la soberbia que tienen, se tienen que postrar, se postran cuando el sacerdote eleva a nuestro Señor. Y en ese instante la Virgen ofrece todo ese ramillete de oraciones por mí. Por eso yo estoy aquí, hermanos. Se llama comunión de santos, el don de pertenecer a la maravilla de la Iglesia Católica. Qué bendición tan grande. Y una iglesia que ama a sus hijos, tanto los fervorosos como los descarriados, como era yo en ese momento, porque ella intercede por todos y por todo. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben por qué estoy yo aquí? Por el más pobre de todos. En mi país hay un santo. Era una llama gigante, gigante. Un campesino en la Sierra Nevada de Santa Marta, pobre. Un campesino con su cosecha quemada. La guerrilla se le había comido las gallinas. Y allá en mi país los campesinos sufren muchísimo, porque la guerrilla los presiona terriblemente, o los paramilitares. Pero a él era la guerrilla. Le estaban pidiendo a su niño, un niñito así, para que lo entregara a la guerrilla. ¿Y saben qué hace la guerrilla con estos niños? Los enseñan a matar y a disparar y a ser unos asesinos desde chiquitos. Y a él le estaban pidiendo a su hijo. Y él el domingo bajó a misa. El accidente fue el viernes, bajó a misa caminando lejísimos, lejísimos, bajó a un caserío. En el caserío, cuando él entró donde se hacía la Eucaristía los domingos, tan pronto entró, ¿saben qué hizo este campesino? Puso el rostro aquí en la tierra y le dice a nuestro Señor: Señor, yo te amo. Y empezó a decir: gracias, gracias por la vida. Gracias por mis hijos, gracias por la salud, gracias por todo lo que tú me das. Yo nunca le di gracias a Dios por nada. Yo siempre le exigía a Dios: es que usted no me escucha, es que está sordo. Yo le rezo y nada. Y este campesino no, solo le daba gracias. Y cuando él pidió, ¿sabe qué pidió? Señor, que el mundo se vuelva bueno, que el mundo te ame, Señor. Cuando el campesino está en la misa, en la Eucaristía, y pasan recogiendo las ofrendas, ¿saben qué dio el campesino? El Señor me mostró su billete, su bolsillo. Tenía un billete de 10,000 y uno de 5,000. ¿Saben cuál dio, hermanos? El de 10,000. Yo, ¿sabe qué le daba a la iglesia? Monedas. ¿Saben cuándo la iglesia conoció unos billetes por mi cuenta? Un par de veces que me metieron unos billetes falsos en el consultorio. Y este campesino estaba dando el de 10,000. Cuando el campesino salió de la misa y después de haber comulgado, que salió feliz, compró panela y sal. La panela es un dulce de caño, piloncillo, creo que le llaman en México. Y se lo envolvieron en media hoja de un periódico que se llama El Espectador. En el centro de la panela estaba mi fotografía quemada. Cuando el campesino va mirando la foto de que estoy quemada en la panela, le da un dolor y no sabía leer y empieza: odontóloga, con ese esfuerzo. Y a medida que va leyendo la noticia que mi sobrino se murió, que yo me estoy muriendo, que estoy grave, se llenó de lágrimas y su rostro cayó en la tierra como si yo fuera su hija. ¿Y saben cuál fue la oración que hizo? La que me tiene aquí, la oración de los humildes. Este campesino le dice a nuestro Señor: Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor. Señor, sálvala. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa. Pero salva a mi hermanita, Señor.
¿Se imaginan este campesino? No tenía con qué comer y ofreció atravesar un país por mí, porque Buga está al puro sur y él estaba en el puro norte. Le dice a Dios, papá. A mí me dijo, hermanita. Otro hubiera dicho, siquiera le pasa a una vieja de esas y no todos a nosotros los pobres. Pero este campesino, a él le debo estar aquí. El Señor lo mira y temblando dice, y es que eso es amor al prójimo. Y es cuando a mí me da la misión, hermanos. 11 años llevo por las Américas y si Dios quiere, en la semana entrante voy a Europa, si Dios quiere. Y la misión es esta. Me dice, esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso. Mis ungidos, que son sus sacerdotes, o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y solo deben 1 minuto, hermanos. Esto no es una amenaza. ¿Saben qué es esto? Es un Dios enamorado, que no se canse de rogarnos para que abandonemos todo eso que nos hace daño, porque al que le hace daño el pecado más que todo es a uno y las personas que le rodean, por supuesto. Nos quiere en el cielo, hermanos. Es mi segunda oportunidad. Es la segunda oportunidad de ustedes. El Señor no quiere que sigamos haciendo daño ni destruyendo. Él quiere entrar a nuestro corazón. Nos quiere liberar. Nos quiere llenar de su amor, de su paz, para que seamos instrumentos de amor y paz. Y no se les olvide, hermanos, hay una vida eterna. No la perdamos. Un amante no vale la pena. Nada vale la pena si voy a perder una eternidad con Dios. Y nuestra meta, hermanos, es el cielo. Cuenten con mis oraciones y yo sé que me voy a encontrar con ustedes allá en la eternidad. Gloria a Dios.